pudiera resumir, a los 6-7 años es abusado sexualmente por un hombre y en su desarrollo comienza a practicar lo que es el homosexualismo. 22 años metido en esa vida, en ese estilo de vida, y un día se encuentra con el Señor. Pero, insisto, 22 años muy difíciles y todo tipo de situaciones, burla, alcoholismo. No sé si hubo drogadicción, pastor, pero no importa, si luego no lo hubo, era el mismo infierno, ¿no? Así es, el pecado es pecado. Sí. Y hay un momento donde tú quieres probar o querer ayudar a la situación y te casas. Cuéntame un poquito, ¿cómo viene esto? ¿Por qué te casas? ¿Con quién te casas? ¿Y para qué? De hecho, yo empecé a tener relaciones sexuales con mujeres a los 16 años. A los 16 años yo empecé a tener relaciones sexuales con mujeres, pero mi inclinación más fuerte era hacia los hombres. Que si a mí me ponían a elegir entre un hombre y una mujer, yo prefería al hombre, ¿verdad? Y no la mujer. Entonces yo me caso a los 22 años, casi para cumplir los 23, porque yo me había quedado tirado borracho. Y la gente empezó a comentar que me había quedado tirado borracho y que saber cuántos hombres se habían acostado conmigo esa noche y yo ni siquiera me había dado cuenta de tan borracho que estaba. Entonces llegó a oídos de mi madre y mi madre me dice: hijo, qué vergüenza lo que oigo, oí lo que la gente dice. Entonces le digo a mi madre: ¿sabe qué? Me voy a casar. Tengo una novia en tal lugar, me voy a casar para que la gente deje de hablar y deje de pensar que yo soy homosexual. ¿Y era verdad? ¿Tenías novia? Sí, tenía novia. Tenía novia, era de otra ciudad. ¿Y ella no sabía nada? Ella no sabía absolutamente nada. Ella sabía que yo era borracho, que yo era parrandero, que me gustaba jugar cartas. Ella sabía que yo andaba con otras mujeres, pero ella no sabía que yo tenía relaciones sexuales con hombres. Entonces me caso con mi esposa el 6 de marzo del año 94. A los 11 meses de casado nace nuestro primer hijo varón. Y para mí fue más frustrante porque decía dentro de mí: ¿qué va a suceder cuando mi esposa se dé cuenta? Cuando mi hijo se dé cuenta. Antes que eso suceda, yo me suicido, decía yo. Y durante 6 años, pues yo le fui infiel a mi esposa con hombres y con mujeres, sin que ella lo supiera. Pero el 2 de noviembre yo me entrego al Señor. Yo me entrego al Señor, empiezo a predicar a los 9 meses de haberme convertido. Predico la primera campaña al año 1 mes. En la tercera noche de campaña, mi esposa recibe a Jesús en su corazón. Wow. A todo esto yo empiezo a predicar la palabra, empiezo ya el ministerio como evangelista, pero no a testificar. Eso te lo guardaste. Yo no tocaba nada del testimonio de lo que había sido mi vida. ¿Por qué? ¿Te avergonzabas? Porque yo decía dentro de mí: ¿qué le importa a la gente saber lo que fue mi vida? Yo decía dentro de mí, el día que, porque en la iglesia que yo acepté al Señor, ellos me conocían desde el 2 de noviembre en adelante. Ellos no conocían el pasado. Sí. Y yo decía: ¿qué le importa a esta gente saber lo que fue mi vida? El día que escuchen de dónde el Señor me sacó, decía yo, se van a avergonzar, no se van a querer sentar a la par mía, no van a querer compartir conmigo. Pero el Espíritu Santo me dijo: aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Entonces entró en mí un fuego que tenía que testificar. Y fue así como testifiqué por primera vez. Me empezó a abrir puertas el Señor. Me llamó al ministerio a tiempo completo como evangelista. Y yo dije: bueno, tarde o temprano mi esposa va a escuchar esto. Señor, prepara a mi esposa. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi hijo. Hasta esta fecha ella no sabía nada. Ella no sabía nada. Yo era evangelista ya y ella no sabía nada. Wow. Pero llegó el momento que yo le dije a mi esposa que me perdonara porque yo le había sido infiel con hombres y con mujeres. Wow. Bien, y seguimos aquí con el pastor Víctor Morales y este impresionante testimonio. ¿Cómo estás, pastor, hoy? Amén, bendecido, bendecidísimo. Qué bueno. ¿Estás cómodo aquí en los estudios de Sí, claro. Asociación Evangelística Alberto Motesi? Este es algo súper bendecido, ¿verdad? Qué bueno. Pues hemos empezado el día de ayer contando el testimonio. Qué poderoso, me llama la atención. Obviamente lo que nos contaste ayer cuando hubo un abuso en tu infancia y eso empieza a provocar que busques cosas en otros hombres. La reacción de tus padres, de tus amigos, la burla de los amigos, me imagino que te decían todo tipo de nombres y todo tipo de sobrenombres. Habrás sufrido mucho. Y yo quería preguntarte el día de hoy, ¿qué recomendarías a los familiares que tienen un ser querido, un hijo, un hermano, que está practicando el homosexualismo? ¿Cuál debería ser la actitud para ayudarle? Porque no sé si tú tuviste la experiencia
de que tu familia te ayudó o en algún momento no te supo ayudar? No sé, ¿qué recomiendas? La verdad, yo no tuve ninguna ayuda, ¿verdad? Ninguna ayuda de mi familia ni de nadie, ¿verdad? Así que eso empezó a partir del día que yo le entregué mi corazón a Cristo, ¿verdad? Ahora, Dios pues, nos permite poder compartir temas como, por ejemplo, causas que te llevan al homosexualismo, cómo salir de la homosexualidad. ¿Cuáles son algunas causas que te pueden llevar al homosexualismo? El abuso sexual. El abuso sexual. Hay personas de que ya de grandes cayeron en el homosexualismo. Alguien dice, pero si este era derecho, este era hombre, ¿y cómo es que hoy de grande se arruinó, se torció? Dice la gente, ¿verdad? El asunto es que muchas veces se está en práctica de homosexualismo ya con hombres, ¿verdad? Según ellos, haciendo el papel de hombre, ¿verdad? Pero homosexual es el que se acuesta con otro hombre independientemente qué papel vaya a hacer en la relación sexual, ¿verdad? Homosexual es el que se acuesta con otro hombre y no importa qué función vaya a desempeñar, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, hay muchas causas del abuso sexual, maldiciones generacionales, jovencitos que empiezan a ver pornografía gay, despierta la inquietud, ¿verdad? De qué es besar a un hombre, qué es estar con otro hombre. Pero pueden haber miles de causas, pero solamente hay una salida. Y la salida se llama Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú la encontraste después de 20 y pico de años? Después de 22 años, Sí. vivir hundido en el homosexualismo, teniendo relaciones sexuales casi a diario, casi cada 2 días, ¿verdad? Yo encontré la salida en Jesucristo. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿En una cruzada? ¿Cómo fue? La verdad que para este entonces mi mamá llevaba 2 años de haberse entregado al Señor. Mi mamá en el año 97, ella le entregó su corazón a Cristo. Y sin lugar a duda creyó que solo Jesucristo podía sacarme de ahí. Entonces mi mamá empezó a orar, a decirle, Señor Jesús, rompe las cadenas que el diablo ha puesto en mi hijo. Señor Jesús, saca a mi hijo de esa esclavitud. Y 2 años después, en el año 99, 2 de noviembre del año 99, yo recuerdo que había pasado emborrachándome viernes, sábado, domingo y lunes todavía me había tomado 6 cervezas. Cuando el día martes yo empecé a caminar por una calle, eran como las 4 de la tarde, para serle más exacto, en la 76 y la Vermont. Y yo empecé a ver hacia el cielo y a llorar y a decirle, Dios, si tú existes, cámbiame. Si tú existes y tienes poder, cambia mi vida. Estoy harto de vivir esta vida miserable. Y fue en ese momento cuando yo volteé a ver hacia mi espalda y había una iglesia evangélica, iglesia Pentecostés de la Vida. Y algo me dijo, ahí está la salida. Toqué a la puerta de ese templo, me abrieron, entré a ese templo y fue ese día que yo le entregué mi corazón a Jesucristo. Wow. Yo pude comprender ese día que solamente la sangre que Jesús había derramado en la cruz del Calvario me podía limpiar de todo pecado. Wow. Ya que sí. habían habido ya muchas situaciones, ¿verdad? Que yo había utilizado quizá como para cambiar. Por ejemplo, la amenaza de mi madre, la amenaza de mi padre, no me cambiaron. Me casé con una mujer en el año 94, el 6 de marzo del 94. Nació nuestro primer hijo varón el 2 de febrero del 95 y eso no cambió mi vida. Al contrario, me hundió más porque mi esposa no sabía la clase de marido que tenía. Mi esposa no sabía que yo tenía relaciones sexuales con hombres. Entonces dentro de mí yo decía, ¿qué va a suceder cuando mi esposa se dé cuenta que su esposo tiene relaciones sexuales con hombres? ¿Qué va a suceder cuando mi hijo se dé cuenta que su papá tiene relaciones sexuales con hombres? Entonces, más me atormentaba y me perseguía el suicidio, ¿verdad? Y más me refugiaba en el alcoholismo. Podemos decir que la oración de tu madre fue la que provocó que voltearas al cielo. Definitivamente. Estamos hablando de la misma mujer que en algún momento te dijo, desearía, me llama la atención que ayer me dijiste, mi madre habló conmigo al enterarse que era homosexual a 1 metro de distancia. Ajá. Me llama la atención que hayas dicho el metro de distancia, sentiste la distancia. Exacto. Y esa mujer te dijo, ojalá te tragara la tierra. Esa misma mujer más adelante conoce del Señor. Amén. Y se da cuenta de que es Jesucristo el único que te puede cambiar. Empieza a orar intensamente y un día vas caminando por la calle y volteas al cielo y te entregas al Señor. Era el momento que yo le estaba contestando a mi madre. Sí, sí. Le dejaste saber a tu madre que te encontraste con el Señor. Yo me entregué al Señor 2 de noviembre del 99, día martes.
Yo estaba en Los Ángeles y a los 2 días le llamé a mi mamá para Guatemala. Le digo por teléfono, mamá, tengo una noticia que darle. Yo pensé que mi mamá me iba a decir, ¿ya vienes de regreso? Entonces ella en me Guatemala dice, y tú en Estados Unidos. Y ella me dice, ¿qué noticia, hijo? Y yo le digo, ¿qué noticia quisiera oír usted? Y mi madre me dice, lo que yo más quisiera, que tú fueras evangélico. Y yo le contesto, pues Dios la bendiga, hermana, porque tengo 2 días que le entregué mi corazón a Cristo. Y mi madre empezó a gritar ahí por el teléfono. Yo sabía que Dios me iba a escuchar. Yo sabía que Dios me iba a contestar, decía mi madre. Porque yo sé, me dijo, que solo Él puede sacarte de esa vida que tú vives. Ahora, y ni tú ni tu mamá se imaginaban que todavía Dios tenía un proceso más allá, que te iba a usar como un pastor, un evangelista. Es un viaje impresionante y un cambio radical en tu vida, ¿no? El poder servir hoy a Dios. Hay muchas personas, pastor, que nos están escuchando, nos están viendo y están practicando el homosexualismo. Amén. ¿Qué les puedes decir a ellos? Pues lo que yo les puedo decir es que Jesucristo es el único que puede romper esas cadenas. No hay ningún método ni estrategia humana, ningún castigo humano, ninguna corrección humana, ninguna disciplina humana que pueda romper las cadenas del pecado. Solamente la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si tú estás hundido en el homosexualismo, estás viviendo en el homosexualismo, en el lesbianismo o en cualquier otro pecado, sicariato, crimen organizado, narcotráfico, brujería, hechicería, prostitución, déjame decirte que solamente hay uno que puede romper esas cadenas del pecado y darte la oportunidad de una nueva vida. Si usted tiene algún familiar, algún hijo, nieto que está hundido en el homosexualismo, lesbianismo o en algún otro pecado, déjeme decirle, es necesario que usted empiece a clamar por esta persona. Porque la Biblia dice que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Amén. Libro de Jeremías, capítulo 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Sí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que como dice la palabra en San Juan 14:6, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Eso quiere decir que solo en Jesucristo tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida. Amén, amén. Lo creo y lo veo también. Amén. Me gozo por eso. Me llama la atención que dices una serie de pecados, porque el homosexualismo es igual a todos los pecados. A todos los pecados, a la mentira, ¿no? A la idolatría, a todos los pecados. Sí, me llama la atención que nosotros hacemos la diferencia, ¿no? No hay pecado grande ni pequeño. Claro, podemos robar un dulcecito, es pecado. Exacto. Podemos ser homosexuales, es pecado, ¿no? Yeah. No se diferencia por categorías. Exactamente. Pues yo te agradezco, pastor. Te quiero dar las gracias públicamente por tener la valentía, porque esto pudo quedar entre tú y el Señor. Amén, claro. Tu familia quizás, pero decides hacerlo público y decirlo en la radio, en el púlpito, donde Dios te lleve, en la televisión. Y te agradezco porque se necesita valentía, Amén, claro. porque sabes quién eres, sabes lo que Así Dios es. hizo en ti y no te avergüenzas del Así es. poderoso testimonio. Así que Amén. gracias por tener esa valentía, bendecirnos y bendecir a todos Amén, nosotros. así es. Que Dios te siga usando poderosamente. Me estoy gozando con el testimonio, festejo lo que Dios hizo en su vida, pastor, y en muchos de los televidentes que también se están gozando, pero hemos escuchado el testimonio. Hago un resumen para quien no ha visto el programa desde la semana. Pastor Víctor, de pequeño, 6 años, fue abusado y empezó con tendencias homosexuales desde muy pequeño. Así vivió 22 años y vino el encuentro con el Señor y hubo una transformación. Pero claro, esos 22 años han de haber sido muy difíciles, pastor, desde el rechazo de los amigos, las burlas, etcétera. Pero la pregunta clave es, ¿qué tanto le afectó cuando un padre y una madre, algún hermano, algún ser querido, alguien que se supone que debe de abrazar, viene con una palabra hiriente, ¿no? Por ejemplo, tu mamá te dijo, espero que te trague la tierra, o tu padre, te voy a colgar de un árbol porque estás con cosas. ¿Qué provoca eso en tu corazón? ¿Te hiere? La verdad que provocó un resentimiento contra mi madre, un dolor fuerte contra mi madre, a tal grado que los años pasaron, y el asunto está que nosotros ofendemos, lastimamos, herimos a alguien y no le pedimos perdón, ¿verdad? Mi mamá se convirtió al Evangelio en el año 97 y yo esperaba que mi mamá me pidiera perdón a mí, Sí. ¿verdad? Pero no lo hacía. Yo me convertí al Evangelio y yo le pedí perdón a mi papá.
Yo le pedí perdón a mi mamá. Yo reuní a mi papá, a mi mamá y a mi hermano mayor. Tengo un hermano mayor, 2 hermanos mayores. Y reuní a mi hermano mayor y les dije, ustedes presentían, sospechaban que yo era homosexual. Y les dije, pues déjenme decirles que sí, yo tenía relaciones sexuales con hombres. Y perdónenme porque los hice pasar muchas vergüenzas. Perdónenme, pero mi vida ha cambiado, mi vida es diferente a partir del 2 de noviembre del año 99, que yo le entregué mi corazón a Cristo. Y les expliqué la causa que me había hecho caer en el homosexualismo. Ellos lloraron. Les digo, no lloren, glorifiquen a Dios porque Él me ha hecho libre. Él ha roto las cadenas. Man. ¿Verdad? Pero yo esperaba también que mi mamá me pidiera perdón a mí, pero No llegaba. no llegaba, ¿verdad? ¿Y qué provocaba eso en ti? Pues yo veía a mi mamá y yo la veía con tristeza porque decía, me hirió, me lastimó y nunca me ha pedido perdón. ¿Será que no se acuerda? Decía yo. Pero Dios sabía que eso estaba ahí en mi corazón incomodando, ¿verdad? Que estaba ahí molestándome, a pesar que yo ya llevaba algunos años en el Evangelio, a pesar que ya era predicador de la palabra, a pesar que ya era evangelista, ¿verdad? Eso me estorbaba. Pero Dios lo sabía, que eso necesitaba sanidad. Y en una oportunidad nos invitan a un canal de televisión, a mi madre y a mí, a una entrevista. Y dentro de la entrevista le hicieron a mi madre la pregunta clave para que yo recibiera sanidad. Porque le preguntaron, señora, disculpe, ¿alguna vez usted menospreció a su hijo cuando él era homosexual? Yo me le quedé viendo a los ojos a mi madre y en mi mente dije, a ver si tiene valor de decir que quería que la tierra me tragara. Y dice mi madre, se le salieron sus lágrimas y dice, yo recuerdo cuando mi hijo tenía 13 años. Oh. Ya habían pasado 20 años. Sí. Yo ya tenía 33 años. Y dice mi madre, yo recuerdo cuando mi hijo tenía 13 años. Y le dije que quería que la tierra se lo tragara, porque me daba vergüenza la clase de hijo que era. Mi madre llorando dice, pero yo se lo dije para presionarlo para que él cambiara. Porque en lo más profundo de mi corazón, dijo, yo siempre amé a mi hijo. Claro. Y como prueba de ello, pues yo viví siempre en casa. No vi ningún rechazo, ningún desprecio, ¿verdad? Solamente ese momento de confrontación, pero que marcó mi corazón por 20 años, ¿verdad? Pero esa respuesta de mi madre trajo sanidad a mi corazón. Sí. Yo amo a mi madre, amo a mis padres, ¿verdad? Pero fue parte del proceso que pasé y es necesario testificarlo. Claro. Porque habemos muchos padres que lastimamos a los hijos y no les pedimos perdón, ¿verdad? Claro. Y eso causa mucho daño. Bueno, a mí me parece una hermosa oportunidad para quienes nos están viendo, quienes se acuerdan que lastimaron en algún momento a su hijo, a su hija, y no han pedido el perdón. El pedir perdón va a ser una llave que va a abrir y que va a traer sanidad al corazón cosas, de ellos, claro. Y va a provocar otras cosas en reacción en cadena, ¿no? ¿Hay alguien más que te hirió de manera fuerte, hermanos, vecinos? La persona que me abusó sexualmente. Claro. Cuando yo me convierto al Evangelio, como a los 2 años y medio, el Espíritu Santo me dice, así como yo te he perdonado, tú también tienes que perdonar. Wow, qué difícil hacer eso, ¿no? Entonces vengo yo y me voy al suelo derretido y empiezo a gritar, no, yo no perdono a ese hombre que me violó sexualmente. Mi niñez fue destruida, mi juventud fue destruida y fui menospreciado. Yo no lo perdono. Y si vuelvo a oír la voz que me dice, si tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y yo sigo gritando, le digo, Señor, yo perdono a ese hombre. Yo no sé si todavía vive, yo no sé si todavía existe, pero yo lo perdono. Yo lo perdono. Porque el Señor me llevó a mí a lo que es el perdón. El Señor me hizo entender a mí que Él me había perdonado todos los pecados que yo había cometido. Sí. A tal grado que eran las 2:30 de la madrugada, yo trabajaba. Cuando el Espíritu Santo me dice, agarra una hoja y agarra un lapicero y escribe el nombre de los hombres con los que te acostaste. Wow. Yo empiezo a escribir los nombres de aquellos hombres. A los que no me acordaba el nombre les escribí el apodo. Hasta que escribí el último nombre del último hombre con el que yo tuve relaciones sexuales. Y yo los empecé a contar. Y empecé, para terminar más luego, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Cuando llegué a 80, yo agarré la hoja así. Y empecé a llorar y dije, he sido el hombre más miserable. He sido el hombre más sucio de la tierra. Pero en ese momento, cuando yo tengo apretada la hoja y estoy llorando, oigo una voz que me dice,
Pero no te preocupes, porque mi sangre te ha limpiado. Wow. Eso quiere decir que no importa lo que hicimos antes de venir a Cristo. Sí. Hay una sangre que nos ha limpiado todos nuestros pecados. Y eso hay que creerlo. Sí. Y yo creo que Jesús me ha perdonado, me ha limpiado, me ha hecho libre de pecado, me ha hecho libre de culpa. Y yo creo que Jesucristo es el único que me ha dado la oportunidad de vivir una nueva vida para su gloria y para su honra. Amén. Y si hay algo que yo quiero disfrutar, es esta nueva vida que estoy viviendo. ¿Estás aprovechando esta oportunidad, esta nueva vida que tienes? Claro, aprovechándola al máximo. Aprovechándola en llevar una palabra de esperanza, en llevar una palabra de salvación. ¿Sabe que yo siempre decía que era el que más había sufrido? Yo decía, he sido la persona que más ha sufrido. Y yo creo que todos pensamos eso. Sí. ¿Verdad? Pero en una oportunidad me llama un jovencito y me dice, pastor, ayúdeme. Mi papá se acaba de enterar que yo soy homosexual y me amenazó con matarme porque dice que no va a aceptar ningún homosexual en la familia. Lo que mi padre no sabe, me decía, es que mi abuelo me violaba cuando yo tenía 7 años. Entonces dije yo, este ha sufrido más que yo. En una oportunidad estábamos compartiendo una conferencia acerca del perdón. Habían como unos 40, 50 jóvenes homosexuales. Uno de ellos se pone de pie y dice, qué bonito se oye perdonar, dice. Pero qué difícil para mí, dijo, perdonar a mi propio padre cuando durante 6 años mantuvo relaciones sexuales conmigo. Wow. Y yo dije, este ha sufrido más que yo. Siempre ¿verdad? hay alguien, ¿verdad? Que sufre más que uno. Wow. Pero cuando uno tiene dolor en el corazón, uno piensa que es la persona que más ha sufrido, ¿verdad? Yo solamente tengo presente que detrás de mí hay mucha gente que está viviendo lo que yo viví y que necesitan escuchar una palabra de esperanza, una palabra de salvación. ¿Cuál es tu misión hoy en la vida, pastor? Predicar la palabra. Mi pasión es predicar la palabra. Predicar la palabra. Yo con un día que no predique me siento desesperado porque ese día no prediqué. Mi misión es predicar la palabra, llevar una palabra de esperanza, ir donde está la necesidad. Yo le digo, Señor, ponme en el camino donde está la necesidad, donde está esa gente que está siendo violada, donde están esos niños que están siendo violados sexualmente. El Señor me llevó a Oaxaca. Sin conocer a nadie, el Señor me llevó a una casa a Oaxaca. Cuando yo estoy hospedado en esa casa, yo me doy cuenta que el niño de 6 años lo está violando su primo que tiene 15. Ellos duermen en la misma habitación, pero de noche el joven de 15 se pasa a la cama del niño de 6 y llevaba 3 días de estar intentando violarlo, de estar intentando ya una penetración. Cuando el niño de 6 años me dice esto, me dice, mi primo se pasa a mi cama y me quiere meter esa cosa que él tiene, pero a mí me duele, me dice. Cuando yo hablo con el primo de él, que tiene 15 años, y yo le digo, mira, tú estás haciendo esto y esto con el niño. Y me dice, ¿y es malo eso? Pues me dijo. Porque mi papá me hacía eso a mí, me dijo. Wow. Mi papá me hacía eso a mí cuando yo estaba niño. Y mi papá me decía que todos los papás le hacían eso a sus hijos. Entonces, esa es mi oración al Señor, que me lleve. Y Dios me ha dado la oportunidad de viajar a 12 países. Y a cada lugar que he ido, a cada aldea, a cada ciudad, a cada rancho, a cada lugar, por muy aislado que esté o por muy ciudad que sea, Dios me ha llevado al corazón de personas que han sido víctimas del abuso sexual, que están siendo víctimas del abuso sexual, personas que tienen hijos hundidos en el homosexualismo y en el lesbianismo. Pues que Dios te siga usando, Pastor Víctor, y que te lleve a esos lugares. Amén. Donde hace falta, porque creo que la iglesia nos falta todavía mucho aprender a ministrar a personas que están practicando el homosexualismo. Amén. Tenemos muchos programas para alcohólicos, no sé, divorciados, todo tipo de ayuda, pero en esta área nos falta mucho para crecer y entender, ministrar a estas Amén. personas. Así que Dios te use y que levantes también a otros hombres que puedan y desarrollar ese ministerio. Amén. Esa es nuestra visión, ¿verdad? Amén. Si pudiera resumir, a los 6, 7 años es abusado sexualmente por un hombre y en su desarrollo comienza a practicar lo que es el homosexualismo. 22 años metido en esa vida, en ese estilo de vida, y un día se encuentra con el Señor. Pero, insisto, 22 años muy difíciles y todo tipo de situaciones, burla, alcoholismo. No sé si hubo drogadicción, pastor, pero no importa, si luego no lo hubo, era el mismo infierno, ¿no? Así es, el pecado es pecado. Sí. Y
hay un momento donde tú quieres probar o querer ayudar a la situación y te casas. Cuéntame un poquito, ¿cómo viene esto? ¿Por qué te casas? ¿Con quién te casas? ¿Y para qué? De hecho, yo empecé a tener relaciones sexuales con mujeres a los 16 años. A los 16 años yo empecé a tener relaciones sexuales con mujeres, pero mi inclinación más fuerte era hacia los hombres. Que si a mí me ponían a elegir entre un hombre y una mujer, yo prefería al hombre, ¿verdad? Y no la mujer. Entonces yo me caso a los 22 años, casi para cumplir los 23, porque yo me había quedado tirado borracho. Y la gente empezó a comentar que me había quedado tirado borracho y que saber cuántos hombres se habían acostado conmigo esa noche y yo ni siquiera me había dado cuenta de tan borracho que estaba. Entonces llegó a oídos de mi madre y mi madre me dice, hijo, qué vergüenza lo que oigo. Oí lo que la gente dice. Entonces le digo a mi madre, ¿sabe qué? Me voy a casar. Tengo una novia en tal lugar, me voy a casar para que la gente deje de hablar y deje de pensar que yo soy homosexual. ¿Y era verdad? ¿Tenías novia? Sí, tenía novia. Tenía novia, era de otra ciudad. ¿Y ella no sabía nada? Ella no sabía absolutamente nada. Ella sabía que yo era borracho, que yo era parrandero, que me gustaba jugar cartas. Ella sabía que yo andaba con otras mujeres, pero ella no sabía que yo tenía relaciones sexuales con hombres. Entonces me caso con mi esposa el 6 de marzo del año 94. A los 11 meses de casado nace nuestro primer hijo varón. Y para mí fue más frustrante porque decía dentro de mí, ¿qué va a suceder cuando mi esposa se dé cuenta? Cuando mi hijo se dé cuenta. Antes que eso suceda, yo me suicido, decía yo. Y durante 6 años, pues yo le fui infiel a mi esposa con hombres y con mujeres, sin que ella lo supiera. Pero el 2 de noviembre yo me entrego al Señor. Yo me entrego al Señor, empiezo a predicar a los 9 meses de haberme convertido. Predico la primera campaña al año 1 mes. En la tercera noche de campaña, mi esposa recibe a Jesús en su corazón. Wow. A todo esto yo empiezo a predicar la palabra, empiezo ya el ministerio como evangelista, pero no a testificar. Eso te lo guardaste. Yo no tocaba nada del testimonio de lo que había sido mi vida. ¿Por qué? ¿Te avergonzabas? Porque yo decía dentro de mí, ¿qué le importa a la gente saber lo que fue mi vida? Yo decía dentro de mí, el día que, porque en la iglesia que yo acepté al Señor, ellos me conocían desde el 2 de noviembre en adelante. Ellos no conocían el pasado. Sí. Y yo decía, ¿qué le importa a esta gente saber lo que fue mi vida? El día que escuchen de dónde el Señor me sacó, decía yo, se van a avergonzar, no se van a querer sentar a la par mía, no van a querer compartir conmigo. Pero el Espíritu Santo me dijo, aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Entonces entró en mí un fuego que tenía que testificar. Y fue así como testifiqué por primera vez. Me empezó a abrir puertas el Señor. Me llamó al ministerio a tiempo completo como evangelista. Y yo dije, bueno, tarde o temprano mi esposa va a escuchar esto. Señor, prepara a mi esposa. Yo amo a mi esposa. Yo amo a mi hijo. Hasta esta fecha ella no sabía nada. Ella no sabía nada. Yo era evangelista ya y ella no sabía nada. Wow. Pero llegó el momento que yo le dije a mi esposa que me perdonara porque yo le había sido infiel con hombres y con mujeres. Wow. ¿Cómo lo tomó? Se le salieron sus lágrimas y le expliqué la causa que me había hecho caer en el homosexualismo. Le dije que durante 6 años de matrimonio, pues yo le había sido infiel con hombres y con mujeres, pero que me perdonara, porque a partir del día que yo le entregué mi corazón a Cristo, pues que mi vida era diferente. Ella se le salieron sus lágrimas y me dice, te amo, te necesito y nunca nos vayas a dejar. Wow. Ella sigue siendo mi esposa. Estamos próximos a cumplir 22 años de casados. Gloria a Dios. Aquel joven, el niño que nació en aquel entonces, hoy tiene 20 años. Tenemos otra jovencita de 14 años, otra jovencita de 9 años. Y pues hace 9 años el Señor nos llamó al ministerio como pastores. Wow. Y hoy pues somos pastores de una bendecida congregación, como lo es la iglesia El Buen Samaritano, en el Valle de Bendición, en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, Guatemala. Amén. Dios nos llevó a ese lugar hace 9 años, donde escasamente habían 19 personas, incluyendo niños, un templo con capacidad para 100 sillas. Y hoy, gracias a Dios, estamos a punto de terminar un templo para 700 personas, con una asistencia aproximadamente de 300 personas, ¿verdad? Tal como Dios nos dijo, así como fuiste maldición en este lugar, hoy serás un instrumento de bendición para gloria de mi nombre. Es en la misma zona donde... En la misma área donde yo he vivido. Lo que es, ¿verdad? La transformación de Dios, que alguien que... Ahí mismo. Que, permíteme decirlo así, que alguien que causaba vergüenza, hoy causa admiración y es de bendición a la Yo constantemente le testifico a la iglesia, como constantemente va gente nueva,
yo les testifico de dónde Dios me ha sacado. Y yo le digo, si usted quiere seguirse congregando aquí, pues gloria a Dios. Y si no quiere seguirse congregando aquí porque de dónde Dios me sacó, también gloria a Dios. Sí, ¿Verdad? ¿Has encontrado resistencia? Hemos encontrado. ¿Has encontrado alguna duda a tu transformación? ¿Habrá alguien que dice eso nunca se quita? Y no sé, vendrán con comentarios. Alguien así, ha ¿no? dicho, pero si eso no es gripe, para que se quite. ¿Verdad? Claro que no es gripe, pero es un pecado. Sí, No es un tercer sexo. sí, No es un problema de hormona, no es un problema psicológico, no es una enfermedad, es un pecado. Sí. Y así como se quita el pecado de alcoholismo, el pecado de la brujería, de la hechicería, del suicidio, el pecado del asesinato, del crimen organizado, que son pecados, la mentira, el ocultismo, el homosexualismo también es un pecado. sí. ¿Verdad? Entonces, así como se rompen también las cadenas de ese pecado, pues también se rompe la cadena del homosexualismo. Claro, claro. Y yo creo que siendo sensibles al Espíritu Santo, pastor, Víctor, hay mucha gente que nos está viendo y que calladamente en el silencio está practicando este Amén, estilo de vida. Y exactamente. yo quisiera que nos dirigieras en una oración para romper precisamente Amén. estas cadenas y puedas dirigirte a la audiencia que Amén. está viviendo este estilo de vida. Claro ¿no? que sí. ¿Qué les dirías? Amén, pues que renuncien al gobierno de Satanás. Y que renuncien al homosexualismo, que renuncien al pecado, al crimen organizado, al sicariato, al narcotráfico, a la prostitución, al homosexualismo, al lesbianismo. Decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor. Yo soy un pecador. Y en esta hora yo declaro que toda cadena que el diablo ha puesto Sí, Señor. se rompe en el nombre de Jesús. Amén. Y declaro que tu vida, tu familia renuncian al gobierno de Satanás, renuncian al pecado y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Yo le digo en esta hora, la salvación tiene un nombre, el perdón de pecados tiene un nombre, el camino al cielo tiene un nombre y se llama Jesucristo. La Biblia dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y yo declaro en esta hora que se rompe toda maldición generacional, se rompe todo pacto satánico, Sí, se Señor. rompe toda cadena que el diablo ha puesto en tu vida. Y declaro que tu vida y tu familia renuncian al gobierno de Satanás y se convierten, se transforman de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay salvación, hay libertad para tu vida, hay salvación para tu vida y para tu familia. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, Pastor Víctor, por estar con nosotros. Todavía nos quedamos mañana. Quiero saber qué estás haciendo en tu ministerio el día de mañana, dónde te podemos contactar. Hay mucha gente diciendo, ¿dónde ya llamamos, contactamos al pastor? ¿Estás viviendo en Guatemala? Vivo en Guatemala. Y estás viajando por todos lados también, Yo ¿verdad? viví 3 años en Estados Unidos y el Señor me mandó de regreso para Guatemala De regreso. para que yo sirviera a tiempo completo. Y desde Guatemala, pues el Señor me está enviando A diferentes a lugares. diferentes lugares, ¿verdad? Qué bueno, pues. Bien, y estamos aquí con el pastor Víctor Morales y ha sido una tremenda bendición. Amén, amén. El Claro que testimonio, sí. ver el poder de Dios, ver los desafíos, las luchas, pero vencer agarrado de la mano de Dios. Amén. Y bueno, para quien no nos han visto, estoy aquí con el pastor Víctor Morales. Toda la semana nos ha contado su testimonio de cómo fue abusado de pequeño. Eso le provoca vivir una vida practicando el homosexualismo. Y bueno, 22 años literalmente en el infierno, con muchas luchas, muchos desafíos, alcoholismo, etcétera, rechazos, burlas. Pero viene un día donde Dios lo toca a través de la oración de su madre, provoca que él un día caminando en la calle voltee a ver al cielo y ahí se reconcilie con Dios y empiece una transformación en su vida. Después de todo eso, pastor, es llamado al ministerio. Amén. Dios lo llama como pastor, nos contaba ayer, dirige una vibrante congregación ahí en Guatemala. ¿Y qué está pensando hoy? ¿Para qué Dios le permitió, déjeme usar estas palabras, todas estas herramientas que hoy tiene para la evangelización? ¿Con qué sueña? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te despierta en las mañanas? La verdad, el sueño y la pasión que hay en mi corazón es ver una comunidad, que es donde vivo, que es donde pastoreo, como con 800 habitantes. Ver esa comunidad rendida a los pies de Jesucristo. Verdaderamente renunciando al gobierno de Satanás y reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma. Sí. Esa es la pasión que hay en mi corazón. Sí. Ese es el clamor, la oración a Dios y ese es el enfoque. Estás detectando dentro de la iglesia, yo sé que en las comunidades existe y se practica y todo eso, pero dentro de la iglesia
¿Estás detectando también este estilo de vida oculto por ahí entre la iglesia y que no se está De hecho, realmente he confesando? estado en muchas iglesias donde hay jóvenes atados al homosexualismo, algunos practicando el homosexualismo, algunos atados al abuso sexual. Y Dios me ha dado palabra para ellos directamente, sin conocerlos, sin que ellos me conozcan a mí. Y la verdad que ha sido sorprendente, ¿verdad? Sí. Sorprendente. ¿Estamos los pastores, ves que estamos los pastores preparados para ministrar en esta área? La verdad no. De hecho, en una oportunidad un pastor, cuando yo terminé de predicar, me dijo, pastor, me dijo, yo me reconcilié con el Señor, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque yo no puedo ni ver a los homosexuales, me dijo. Entonces, no está preparado. Sí. ¿Me entiendes? Sí. La iglesia no está preparada. ¿Cómo la iglesia va a reaccionar al ver a un hombre que entre vestido de mujer? Una mujer vestida de hombre, ¿verdad? Tenemos que tener consciente de que dentro de ellos hay un alma que pasará la eternidad en el cielo o en el infierno, y que nosotros tenemos para ellos una palabra de esperanza, una palabra que va a evitar que ellos vayan al infierno. A ver, ayúdame a entender. Voy a hacer un ejercicio contigo para que yo comprenda cómo encarar esto. Llega una persona así a mi iglesia. Ajá. Yo soy el pastor. Se sienta en la primera fila. Yo no sé cómo reaccionar. Sigue el servicio, regresa el otro domingo y regresa y se hace parte de la iglesia. Yeah. Pero sigue ejerciendo ese estilo de vida. ¿Cuál crees que debería de ser mi actitud frente a eso? ¿La confronto? ¿La separo? ¿Qué hago? Si la persona ya le entregó su corazón a Cristo, lógicamente pues va a haber cambio, ¿verdad? Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Yo sé que desde el momento que la persona le entregue su corazón a Cristo, van a haber cambios en ella, ¿verdad? Sí. Ahora bien, si la persona todavía no se convierte, no pueden haber cambios si no se ha convertido. Sí. ¿Verdad? Pero se le debe de predicar y una oración por esa persona, ¿verdad? La oración que se va a hacer, ¿verdad? Padre, reclamamos esta alma, le quito todo poder y toda autoridad al diablo sobre su vida, declaro que esta persona renuncia al gobierno de Satanás, declaro que esta persona se convierte, se transforma de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Yo recuerdo la conversión de una joven lesbiana. Ella llegó al grupo que teníamos de hombres transformados por Jesucristo. Llegó con un joven homosexual. Ella era lesbiana y cuando yo le pregunto a ella, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y me dice, no, es ok, yo así estoy bien. Y le digo yo, ¿puedo hacer una oración por ti? Y me dice, es ok, está bien. Y yo empecé a orar por ella. Y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, reclamo esta alma. Le quito todo poder y toda autoridad al diablo. Y declaro que las cadenas que el diablo ha puesto en esta joven se rompen ahora en el nombre de Jesús. Y la joven pega el grito y dice, sí, dice, yo quiero recibir a Jesús. Wow. Y aquella joven le entrega su corazón a Cristo. Aquella joven hoy es una predicadora de la palabra, ya por más de 10 años aproximadamente. En una oportunidad viajó conmigo a Guadalajara a dar una conferencia, unos seminarios acerca del homosexualismo. Ha grabado su testimonio a través de un video y pues Dios la está usando poderosamente para llevar una palabra de esperanza. Gloria a Dios. Pero ella dijo, no, yo así estoy bien. Sí, sí. Pero cuando hago la oración, ¿me entiendes? Sí, sí. Ella dice, sí, dice, yo quiero recibir a Jesús. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, es bueno que el pastor entonces tome iniciativa. Ahora que por esa persona, pastor esté en reclamar oración, esa alma, reclamarla. intercediendo por ella. Exactamente. Muy bien. ¿Has tenido diferentes testimonios de personas que se han liberado de esto? Diferentes personas, ¿verdad? Incluso había un amigo, un hermano, ¿verdad? Que él tenía implante en los pechos. Y se iba conmigo a la iglesia donde iba a predicar y él con sus grandes pechos, ¿verdad? Y me decía, ¿no te da vergüenza que yo vaya contigo? No, le decía yo. Yo sé en lo que estoy. Yo sé en lo que estoy. Incluso una vez en un restaurante invité a un joven a almorzar vestido de mujer, ¿verdad? Y me decía, pastor, ¿no le da vergüenza que yo esté con usted en el restaurante? No. Yo sé el trabajo que estoy haciendo. Y yo sé que voy a ver la gloria de Dios en ti, ¿verdad? Porque claro, siempre, ¿verdad? Sí. Siempre, ¿verdad? Dicen que si alguien se junta con un borracho, piensan que también uno es borracho. Sí, sí. Entonces, por el mismo testimonio que yo traigo, si alguien me ve con un joven homosexual, dirá que yo también ando en lo mismo, Sí. ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Yo sé dónde estoy parado. ¿Qué opinas de muchos de nuestros países que están aceptando leyes donde ya se toma esto como un estilo de vida y no como un pecado? Y la verdad, no nos tiene que sorprender que cada vez más países vayan autorizando la ley que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer.
porque va a ser el pecado de los últimos tiempos. La Biblia dice como en los tiempos de Sodoma y Gomorra estará viviendo la humanidad antes que Cristo venga. ¿Y cómo vivía la gente en los tiempos de Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? Los hombres preferían acostarse con hombres y con las mujeres no querían saber nada. Y también tenemos que estar conscientes, amén, de que el homosexualismo, el pecado del homosexualismo, oiga bien, es característica del anticristo. Porque la Biblia dice que el anticristo aborrecerá el amor de la mujer. ¿Verdad? Lo dice el libro de Daniel. ¿Verdad? Aborrecerá el amor de la mujer. Entonces no nos sorprenda que cada año, país tras país, va a ir aprobando leyes que se puede casar hombre con hombre y mujer con mujer. Pero la Biblia seguirá diciendo que es un pecado. Por lo tanto, tenemos que seguir predicando que es un pecado. Y que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Quizás se me haya pasado una pregunta, Pastor Víctor, porque por mi torpeza, pero ¿con qué nos dejarías esta semana? ¿Con qué te gustaría concluir? La verdad, decirle a cada uno de ustedes que nosotros tenemos una palabra de esperanza y de salvación para aquel hombre y aquella mujer que vive en este mundo sin Dios y sin esperanza. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquella persona que está perdida, hundida en el pecado, hundida en las drogas, hundida en el sicariato, crimen organizado, narcotráfico, violación, aborto, abuso sexual, brujería, hechicería, decirles que en Cristo Jesús hay esperanza, hay salvación. Que solamente Cristo Jesús nos da la oportunidad de poder vivir una nueva vida. Amén. ¿Verdad? Te agradezco mucho la visita, Pastor, que no sea la última. No, claro hay que hacer no. otra serie de esto. Amén. Y que Dios te siga usando, bendiciendo. Bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y tu ministerio. Amén. Y ahí pues nos pueden contactar, ¿verdad? En la información que está en la pantalla de su televisor. Ahí puede comunicarse con nosotros, contactarse con nosotros. Gracias a Dios pues tengo la libertad, ¿verdad?, de entrar a este país las veces que yo quiera, ya que tengo visa. Y a cualquier país donde Dios nos ha dado visa. Dios me ha permitido viajar a 12 países a predicar su palabra, ¿verdad? Y muchos países más que faltan, ¿verdad? Claro. Así que usted puede ser el instrumento que Dios use para poder llegar a su país, a su rancho, su municipio, su aldea, su colonia, sea donde sea. ¿A dónde vas? Eso es, Pastor. 98 países nos ven, así que Amén. Así es. hay mucho trabajo por hacer. Dios te bendiga, Pastor. Gracias.